Cordial saludo, mi nombre es Andrea Montoya Osorio del programa de Agronomía del CEA en Medellín. El día de hoy les voy a explicar mi trabajo de microbiología. Reconocer la microbiología y sus contribuciones en la agricultura sostenible. Primera pregunta, ¿qué estudia la microbiología y por qué es importante? La microbiología estudia todo lo que tiene que ver con los microorganismos, cómo funcionan, su evolución, la diversidad de microorganismos, cómo surgieron, tipos de microorganismos, qué influencia tienen los microorganismos en el mundo en general en relación con el suelo, el agua, las plantas, los animales y los seres humanos. ¿Por qué es importante el estudio de la microbiología? Es importante porque podemos saber qué tipos de microorganismos hay en el mundo, qué microorganismos son beneficiosos y cuáles no, en qué hábitat se encuentran. Además podemos estudiar y conocer nuevos microorganismos de los cuales no teníamos ningún tipo de conocimiento. Y si nos enfocamos más en el tema de la agricultura, podemos determinar qué microorganismos son beneficiosos y cuáles no para un tipo de cultivo, qué microorganismos participan en la parte nutricional de las plantas, qué microorganismos participan en la defensa contra enfermedades y patógenos, qué microorganismos participan en la fertilidad del suelo y una cantidad de relación que hay entre los microorganismos y la producción agrícola. Segunda, ¿cuál es la principal diferencia entre los microorganismos procariotas y los eucariotas? La principal diferencia que hay entre estas dos células es que las células eucariotas tienen un núcleo, en cambio las procariotas no. El núcleo es el lugar donde se encuentra el material genético de la célula. Otra diferencia entre estas dos células es que las procariotas son más pequeñas que las células eucariotas. 3. ¿Cuáles microorganismos comprenden los eucariotas y cuáles los procariotas? Los microorganismos que comprenden las células eucariotas son los microorganismos del reino protista, los protozoos, las algas, los hongos como los fungi, las levaduras, los mohos y otro tipo de hongos. Los microorganismos que comprenden las células procariotas son las bacterias y las archeas. Cuarta, explique las 7 propiedades de las células microbianas. Metabolismo, que es donde las células captan los nutrientes, los transforman y posteriormente los expulsan en forma de desechos. Crecimiento, es el aumento de las células debido al proceso de división celular. Evolución, que es el proceso de descendencia con modificación genética. La diferenciación, es donde algunas células pueden formar nuevas estructuras. La comunicación, es donde las células interactúan entre sí mediante mensajeros químicos, transformando o comunicando alguna información entre las células. Intercambio genético, es donde las células pueden intercambiar información genética por diversos mecanismos. Y la motilidad, que es donde algunas células son capaces de autopropulsarse. 5. ¿Qué factores controlan la abundancia y la diversidad de las poblaciones microbianas? La abundancia y la diversidad de las poblaciones microbianas está controlada por los recursos que hay en el hábitat donde se encuentran los microorganismos. Recursos como alimento, disponibilidad por las condiciones de temperatura, pH, factores aeróbicos y anaeróbicos, vegetación, fertilidad, nutrientes que se encuentran en el hábitat. 6. ¿Cómo se clasifican los microorganismos de acuerdo a sus condiciones, hábitat o el ambiente en el que viven? Se debe tener en cuenta la clasificación de hábitats en ambientes extremos, microorganismos aeróbicos y anaeróbicos, hidrobios y amnobios. Los microorganismos aerobios son los que necesitan oxígeno para vivir, crecer o desarrollarse. Los microorganismos anaerobios son aquellos que tienen problemas para vivir, crecer y desarrollarse en presencia de oxígeno. Hábitats de ambiente extremo, que son aquellos hábitats donde creemos que ningún microorganismo es capaz de sobrevivir, que son demasiado calientes, demasiado fríos, ácidos, acústicos, demasiado salados, estresantes o con demasiada presión. Microorganismos amnobios son los que se encuentran suspendidos en el aire. 7. ¿Cómo se clasifican las bacterias de acuerdo a su forma y agrupación? De acuerdo a su forma se clasifican
en esferas o cocos, bastones o bacilos, espirales o espiroquetas. En esta imagen podemos ver las esferas o cocos, en esta los bastones o bacilos y en esta los espirales o espiroquetas. De acuerdo a su agrupación se clasifican en dos grupos: aerobios, que son aquellos que pueden vivir con presencia de oxígeno, y los anaerobios, que son aquellos que no pueden vivir ni desarrollarse en presencia de oxígeno. 8. ¿Dónde se encuentran los microorganismos en la Tierra o cómo se encuentran distribuidos en los diferentes hábitats? Los microorganismos se encuentran presentes en cualquier lugar del planeta Tierra. Se encuentran en hábitats como el agua, el suelo, las plantas, los animales, los seres humanos, el mar, el hielo, el subsuelo. Se encuentran generalmente en cualquier parte del planeta Tierra. ¿Cómo se beneficia la agricultura de los microorganismos? La agricultura se beneficia del ciclo de los nutrientes que llevan a cabo los microorganismos. La agricultura se beneficia muchísimo de los microorganismos. Se benefician diversos procesos como la bioestimulación de los nutrientes en la planta, que ayuda a que la planta pueda adquirir mejor los nutrientes. Los microorganismos también ayudan como defensa contra enfermedades y patógenos. Hay una relación entre suelo, plantas y microorganismos, donde los microorganismos pueden mejorar la calidad del suelo, el estado sanitario de las plantas. Son microorganismos beneficiosos que actúan contra hongos, contra enfermedades. Además de todo, ayudan a la estructura de la planta, al equilibrio entre el suelo, la planta, el clima, todo lo que tiene que ver con la planta. En sí, los microorganismos participan en muchas de las actividades o procesos que ayudan al desarrollo de la planta. ¿Por qué es importante la bioremediación microbiana en el suelo? La bioremediación microbiana es importante porque mediante este proceso se pueden transformar los contaminantes que tiene el suelo, contaminantes como consecuencia de la producción agrícola, exceso de agroquímicos, la contaminación por minería, la contaminación por diferentes factores que pueden generar que el suelo pierda su fertilidad o su uso. Estos contaminantes son transformados mediante la bioremediación en contaminantes de menor riesgo para el medio ambiente y ayuda tanto a que el suelo vuelva a su estado natural, sea más fértil y se pueda utilizar de alguna otra manera. ¿Qué estrategia de bioremediación me llama la atención y por qué? Me llama la atención la estrategia de compostaje porque es una forma natural donde se utilizan diferentes productos que considerábamos que ya no servían para nada, como lo son los residuos orgánicos, el estiércol de diferentes animales que es utilizado para hacer un proceso de bioremediación que va a ayudar al suelo a volver a su fertilidad o a su estado natural o volver a que sea productivo y que tenga menos condiciones contaminantes. Seleccione un microorganismo en la tabla número 2 que podría solucionar un problema asociado al suelo en su región y mencione brevemente cómo sería la acción microbiana de este microorganismo. El microorganismo que elegí es el tricoderma. El tricoderma es un microorganismo que es utilizado para combatir hongos o patógenos que están afectando el suelo y posteriormente afectan el cultivo. El tricoderma es utilizado como una estrategia para combatir la diversidad de otros organismos que dañan el cultivo a tal punto que ya no es productivo. Ayuda muchísimo en el suelo, no es contaminante, no es peligroso para el cultivo y ayuda mucho a los productores para que no haya tanta pérdida de producción, debido a que
existen demasiados hongos o patógenos que afectan la raíz o la fertilidad del suelo, y todo esto ocasiona que se pierdan los cultivos en su totalidad. Este sería pues el microorganismo que me llama más la atención porque es un microorganismo beneficioso y ayuda mucho a la producción.